Auviblio. Auviblio presenta El Gran Inquisidor, escrito por Fyodor Dostoyevsky, narrado por D'Angelo Medina, traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. El siguiente es un extracto de Los Hermanos Karamazov, libro 5, capítulo 5. Se trata del poema de Iván Karamazov que le narra a su hermano Alyosha. Han pasado 15 siglos desde que dejó el mundo con la clara promesa de volver, con poder y gran gloria. 15 largos siglos desde que su profeta gritó: «Preparen el camino del Señor», desde que Él mismo predijo, estando aún en la tierra: «De aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre». Pero la cristiandad lo espera todavía. Lo espera con la misma fe antigua y la misma emoción. No, con una fe mucho mayor, pues han transcurrido 15 siglos desde que se envió la última señal del cielo al hombre. Es cierto que todos hemos oído hablar de milagros desde que la era de los milagros pasó para no volver más. Tuvimos, y todavía tenemos, a nuestros santos, a los que se les atribuye la realización de las curas más milagrosas. Y, si podemos creer a sus biógrafos, ha habido entre ellos algunos que han sido visitados personalmente por la Reina del Cielo. Pero Satanás no duerme, y los primeros gérmenes de la duda y la incredulidad, cada vez mayor, en tales maravillas, ya habían comenzado a brotar en la cristiandad desde el siglo XVI. Fue justo en esa época cuando una nueva y terrible herejía hizo su aparición por primera vez en el norte de Alemania. Una gran estrella que brillaba como una lámpara cayó sobre las aguas de las fuentes. Se volvieron amargas. Esta herejía negaba blasfemamente los milagros. Pero los que habían permanecido fieles creían con más ardor, y las lágrimas de la humanidad ascendían hacia él como hasta entonces. El mundo cristiano lo esperaba con tanta confianza como siempre. Lo amaban y esperaban en él. Tenían sed y hambre de sufrir y morir por él, como muchos de ellos lo habían hecho antes. Hace tantos siglos, la débil y confiada humanidad le había implorado, clamando con ardiente fe y fervor: «¿Hasta cuándo no vendrás, Señor, santo y verdadero?». Tantos siglos le ha suplicado, hasta que, por fin, en su inagotable compasión, fue consciente en responder a la oración. Anteriormente, ya había visitado a justos, mártires y ascetas, según narran los libros. En nuestro país, Tyutchev, con fe ciega, profería que, agobiado bajo el peso de su cruz, el Rey del Cielo, con una humilde apariencia, te ha recorrido, tierra mía, en todos tus rincones, y te bendijo. Decide que, una vez más, aunque sea por una breve hora, el pueblo, su pueblo sufrido, torturado, fatalmente pecador, su pueblo amoroso, infantil y confiado, lo contemplara de nuevo. La escena de la acción la sitúa en España, en Sevilla, durante aquel terrible periodo de la Inquisición, cuando, para mayor gloria de Dios, las hogueras ardían por todo el país, quemando a los malvados herejes en grandes autos de fe. Esta visita particular no tiene, por supuesto, nada que ver con el prometido advenimiento, cuando, según el programa, después de la tribulación de aquellos días, Él aparecerá, viniendo en las nubes del cielo, porque esa venida del Hijo del Hombre, como se nos informa, tendrá lugar tan repentinamente como el rayo que sale del oriente y brilla hasta el occidente. No,
Esta vez, él deseó venir desconocido y aparecer entre sus hijos, justo cuando los huesos de los herejes, sentenciados a ser quemados vivos, habían comenzado a crepitar en las estacas de fuego. Debido a su ilimitada misericordia, se mezcla una vez más con los mortales, y en la misma forma en que solía aparecer hace 15 siglos. Desciende, justo en el momento en que, ante el rey, los cortesanos, los caballeros, los cardenales, las más bellas damas de la corte y toda la población de Sevilla, más de un centenar de malvados herejes, están siendo asados en un magnífico auto de fe, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios, por orden del poderoso cardenal, el gran inquisidor. Llega silenciosamente y sin anunciarse. Sin embargo, qué extraño, todos lo reconocen al instante. La población se precipita hacia él como impulsada por una fuerza irresistible. Le rodea, se agolpa y se aprieta. Le sigue, en silencio y con una sonrisa de compasión ilimitada en sus labios. Él cruza la densa multitud y avanza suavemente. El sol del amor arde en su corazón, y cálidos rayos de luz, sabiduría y poder brotan de sus ojos y derraman sus ondas sobre las multitudes del vulgo reunido alrededor, haciendo que sus corazones vibren con el amor correspondiente. Extiende sus manos sobre sus cabezas, los bendice, y del mero contacto con él, sí, incluso con sus vestiduras, surge un poder curativo. Un anciano, ciego de nacimiento, grita: «Señor, sáname para que te vea». Y al caer las escamas de los ojos cerrados, el ciego lo contempla. La multitud llora de alegría y besa el suelo que él pisa. Los niños esparcen flores a lo largo de su camino y le cantan: «Hosana». Es él mismo, se dicen unos a otros. Tiene que ser él, no puede ser otro que él. Se detiene en el portal de la vieja catedral, justo cuando un pequeño féretro blanco es llevado dentro, con lágrimas y grandes lamentos. La tapa está abierta, y en el ataúd yace el cuerpo de una niña de 7 años, hija única de un eminente ciudadano de la ciudad. El pequeño cadáver está enterrado entre flores. La multitud grita con confianza a la madre que llora: «Él la resucitará». El sacerdote oficiante, que ha salido al encuentro del cortejo fúnebre, mira perplejo y frunce el ceño. De repente, se oye un fuerte grito, y la desconsolada madre se postra a sus pies. «Si eres tú, devuelve a mi hija la vida», grita suplicante. La procesión se detiene, y el pequeño ataúd es bajado suavemente a sus pies. La compasión divina resplandece en sus ojos, y mientras mira a la niña, se oye que sus labios susurran una vez más: «Talita cumi». Y enseguida, la doncella se levantó. La niña se yergue en su ataúd. Sus pequeñas manos todavía sostienen el ramillete de rosas blancas que le fue colocado después de la muerte, y, mirando a su alrededor con ojos grandes, asombrados, sonríe dulcemente. La multitud está violentamente estremecida. Una terrible conmoción se desata entre ellos. El populacho grita y llora ruidosamente, cuando de repente, ante la puerta de la catedral, aparece el propio cardenal, el gran inquisidor. Es un anciano alto, de ascética delgadez, de casi 92 años, con un rostro severo y marchito, y ojos profundamente hundidos, de cuya cavidad brillan 2 chispas ardientes. Se ha despojado de sus magníficos ropajes cardenalicios con los que se había presentado ante el pueblo en el auto de fe
de los enemigos de la Iglesia romana, y ahora va vestido con su vieja y áspera sotana de monje. Sus hoscos ayudantes y los verdugos del Santo Oficio le siguen a distancia. Se detienen ante la multitud y observa. Lo ha visto todo. Ha sido testigo de la colocación del pequeño ataúd a sus pies y de la resurrección. Y ahora, su rostro sombrío se ha oscurecido aún más. Sus tupidas cejas grises casi se juntan y sus ojos hundidos destellan una luz fatídica. Levantando lentamente el dedo, ordena a sus secuaces que él sea detenido. Tal es su poder sobre el pueblo bien disciplinado, sumiso y ahora tembloroso, que la espesa multitud cede inmediatamente y dispersándose ante la guardia, en medio de un silencio sepulcral y sin un solo aliento de protesta, permite que pongan sus manos sacrílegas sobre el forastero y lo conduzcan lejos. Ese mismo populacho, como si fuera un solo hombre, inclina ahora su cabeza ante el viejo inquisidor, que lo bendice y avanza lentamente. Los guardias conducen a su prisionero al antiguo edificio del Santo Oficio, lo empujan a una estrecha y sombría celda abovedada, lo encierran y se retiran. El día termina y la noche, una oscura y calurosa noche española sin aliento, avanza y se instala en la ciudad de Sevilla. El aire huele a laurel y a azahar. En la oscuridad de la antigua sala del tribunal, la puerta de hierro de la celda se abre de repente y el gran inquisidor, con una linterna tenue en la mano, entra lentamente en el calabozo. Está solo, y cuando la pasada puerta se cierra tras él, se detiene en el umbral y, durante 1 o 2 minutos, escudriña silenciosa y sombríamente el rostro que tiene ante sí. Por fin se acerca con pasos mesurados, deja su linterna sobre la mesa y se dirige a él con estas palabras. «Eres tú, tú». Al no recibir respuesta, continúa rápidamente. «No, no respondas, cállate. ¿Y qué podrías decir? Conozco demasiado bien tu respuesta. Además, no tienes derecho a añadir una sílaba a lo que ya has dicho antes. ¿Por qué habrías de volver ahora para impedirnos trabajar? Porque solo viniste para eso, y lo sabes bien, pero ¿también sabes lo que te espera por la mañana? No sé, ni me importa saber quién eres, ya seas tú o solo tu imagen. Mañana te condenaré y quemaré en la hoguera, con el más malvado de todos los herejes. Y ese mismo pueblo que hoy te besaba los pies, mañana, con un solo movimiento de mi dedo, se apresurará a echar leña a tu pira funeraria. ¿Sabías esto?», añade, hablando como si estuviera en un pensamiento solemne y sin apartar ni un instante su mirada penetrante del manso rostro que tiene ante sí. «Apenas puedo comprender la situación descrita. ¿Qué es todo esto, Iván?», interrumpió de repente Alyosha, que había permanecido en silencio escuchando a su hermano. ¿Es una fantasía o un error del viejo? ¿Un quid pro quo extravagante? Que sea lo segundo si quieres, rió Iván, ya que el realismo moderno ha degradado tanto tu gusto que te sientes incapaz de concebir algo en el mundo de la fantasía. Que sea un quid pro quo, si así lo quieres. En contraste, el inquisidor tiene 90 años y podría haber enloquecido fácilmente con su obsesión por el poder, o bien podría haber sido una visión delirante, provocada por una fantasía moribunda, sobrecalentada por el auto de fe de los 100 herejes en esa mañana. Pero, ¿qué importa para el poema si fue un quid pro quo o una fantasía incontrolable? La cuestión es que el anciano tiene que abrir su corazón, que debe dar a conocer su pensamiento de una vez por todas, y que ha llegado la hora en que lo dirá, y dirá en voz alta lo que, durante 90 años, ha mantenido en secreto dentro de su propio pecho. ¿Y su prisionero nunca responde?,
¿Se queda en silencio mirándolo sin decir una palabra?, preguntó Alyosha. Por supuesto, y no podría ser de otro modo, replicó de nuevo Iván. El gran inquisidor comienza, desde sus primeras palabras, diciéndole que no tiene derecho a añadir una sílaba a lo que había dicho antes. Para aclarar la situación de inmediato, el monólogo preliminar anterior tiene por objeto transmitir al lector la idea fundamental que subyace al catolicismo romano, como mejor puedo transmitirlo. Sus palabras significan, en resumidas cuentas, todo fue entregado por ti al Papa, y todo descansa ahora solamente en él. Tú no tienes nada que hacer aquí. No vengas a molestar, al menos hasta que llegue el momento adecuado. Esa es su doctrina. Los jesuitas no solo hablan, sino que también escriben. Yo lo leí en sus teólogos. ¿Tienes derecho a divulgarnos uno solo de los misterios de ese mundo de donde vienes?, le pregunta el viejo inquisidor, y enseguida responde por él. No, no tienes ese derecho, porque eso sería añadir algo a lo que ya has dicho antes, privando así a la gente de la libertad que tanto defendiste mientras que estabas en la tierra. Cualquier cosa nueva que tú proclames ahora tendría que ser considerada como un intento de interferir con esa libertad de elección, ya que vendría como una nueva y milagrosa revelación que reemplazaría a la anterior de hace 1500 años, cuando tú dijiste tan repentinamente al pueblo: la verdad os hará libres. He aquí, pues, a tu pueblo libre ahora, añade el anciano con sombría ironía. Sí, nos ha costado mucho. Continúa mirando severamente a su víctima. Pero por fin hemos cumplido con nuestra tarea, y en tu nombre. Durante 15 largos siglos hemos tenido que trabajar y sufrir por esa libertad. Pero ahora hemos vencido, y nuestro trabajo es fuerte y bien hecho. ¿No crees que es muy fuerte? ¿Y por qué me miras tan dócilmente, como si no fuera digno ni siquiera de tu indignación? Debes saber, pues, que ahora, y solo ahora, tu pueblo se siente plenamente seguro y satisfecho de su libertad. Y eso solo desde que él mismo, y por su propia voluntad, ha entregado esa libertad a nuestras manos, poniéndola sumisamente a nuestros pies. Pero entonces, eso es lo que hemos hecho. ¿Es esto lo que tanto buscabas? ¿Es esta la clase de libertad que les has prometido? De nuevo, no entiendo, interrumpió Alyosha. ¿El viejo se burla y se ríe? En absoluto, aclaró Iván. Considera seriamente que fue un gran favor, hecho por él mismo, sus hermanos monjes y jesuitas, a la humanidad, el haber conquistado y sometido a su autoridad a esa libertad, y se jacta de haberlo llevado a cabo únicamente por el bien del mundo, porque solo ahora, hablando de la Inquisición, nos ha sido posible, por primera vez, pensar seriamente en la felicidad humana. El hombre nace rebelde. ¿Y pueden los rebeldes ser felices?, preguntó el viejo inquisidor. Se te ha advertido justamente de ello, pero es evidente que no ha servido de nada, ya que has rechazado el único medio que podía hacer feliz a la humanidad. Afortunadamente, a tu partida, nos entregaste la misión. Tú lo has prometido, ratificando el compromiso con tus propias palabras que nos dan el derecho de atar y desatar. Y seguramente no podrías pensar en privarnos de ello ahora. Pero, ¿qué querría decir con las palabras «se te ha advertido justamente de ello?», preguntó Alyosha. Estas dan la clave de lo que el viejo tiene que decir para justificarse, repuso Iván. Pero escucha. El terrible y sabio espíritu, el espíritu de la aniquilación de sí mismo y del no ser, continúa el inquisidor.
El gran espíritu de la negación conversó contigo en el desierto, y se nos dice que te tentó. ¿Fue así? Y si fue así, es imposible decir nada más verdadero que lo que contienen sus 3 ofertas, que tú rechazaste, y que suelen llamarse tentaciones. Sí, si alguna vez se produjo en la tierra un auténtico prodigio, fue en el día de tus 3 tentaciones, y es precisamente en estas 3 breves frases donde se contiene el maravilloso milagro. Si fuera posible que se desvanecieran y desaparecieran para siempre, sin dejar rastro, del registro y de la memoria del hombre, y que fuera necesario volver a idear, inventar y hacer que reaparecieran en tu historia una vez más, ¿piensas que todos los sabios del mundo, todos los legisladores, iniciados, filósofos y pensadores, si fueran llamados a formular 3 preguntas que, como estas, además de responder a la magnitud del acontecimiento, expresarían en 3 breves frases toda la historia futura de este mundo nuestro y de la humanidad? ¿Crees, te pregunto, que todos sus esfuerzos combinados podrían crear algo igual en poder y profundidad de pensamiento a las 3 proposiciones que te ofrece el inteligente y poderoso espíritu del desierto? Al juzgarlas solo por su maravillosa aptitud, uno puede percibir de inmediato que no emanaron de un intelecto terrestre y finito, sino, en verdad, del eterno y del absoluto. En estas 3 ofertas está predicha y condensada toda la historia posterior de la humanidad. Se nos muestran 3 imágenes, por así decirlo, uniendo en ellas todos los futuros problemas y contradicciones insolubles de la naturaleza humana y en todo el mundo. En aquellos días, la maravillosa sabiduría contenida en ellas no se hizo tan evidente como ahora, pues el porvenir permanecía desconocido. Pero ahora, cuando han transcurrido 15 siglos, vemos que todo en estas 3 cuestiones está tan maravillosamente previsto que añadir o quitar a la profecía una pizca sería absolutamente imposible. Decide entonces tú mismo, procedió severamente el inquisidor. ¿Cuál de los 2 tenía razón? ¿Tú, que rechazaste, o él, que ofreció? Recuerda el sutil significado de la primera pregunta, que dice así: ¿irías al mundo con las manos vacías? ¿Te aventurarías allí con tu vaga e indefinida promesa de libertad que los hombres, torpes y revoltosos como son por naturaleza, son incapaces de entender y que por ello siempre buscan evitar y viven con el temor? ¿Ves estas piedras en el desierto desolado y deslumbrante? Ordena que se conviertan en pan, y la humanidad correrá atrás de ti, obediente y agradecida, como un rebaño de ganado. Pero incluso así, será siempre tímida y temblorosa. No sea que retires tu mano y pierdan así su pan. Te negaste a aceptar el ofrecimiento por temor a privar a los hombres de su libre elección. Pues, ¿dónde está la libertad de elección cuando se soborna a los hombres con pan? No solo de pan vive el hombre, fue tu respuesta. No sabías, al parecer, que era precisamente en nombre de ese pan terrenal que el espíritu terrestre se levantaría un día contra ti, lucharía contra ti y finalmente te conquistaría, seguido por las multitudes hambrientas gritando: ¿quién es como esa bestia que hace bajar el fuego del cielo a la tierra? ¿No sabes que, dentro de unos siglos, toda la humanidad habrá proclamado en su sabiduría y por su portavoz, la ciencia, que ya no hay crimen y por lo tanto ya no hay pecado en la tierra, sino solo gente hambrienta? Aliméntanos primero
y luego mándanos ser virtuosos. Esas serán las palabras escritas en el estandarte levantado contra ti, un estandarte que destruirá tu iglesia hasta sus mismos cimientos, y en el lugar de tu templo levantará, una vez más, la terrible torre de Babel, y aunque su construcción se deje inconclusa, como la primera, aún así quedará registrado el hecho de que tú pudiste, pero no quisiste impedir el intento de construir esa nueva torre aceptando la oferta y ahorrando así 1 milenio de sufrimiento inútil en la tierra a la humanidad. Y es a nosotros a quienes el pueblo volverá de nuevo. Nos buscarán en las catacumbas, ya que una vez más seremos perseguidos y martirizados. Y comenzarán a gritarnos: «Aliméntanos, porque los que nos prometieron el fuego del cielo nos han engañado». Es entonces cuando terminaremos de construir la torre para ellos, porque ellos solamente tendrán necesidad de pan. Y nosotros los alimentaremos y mentiremos al decir que lo haremos en tu nombre. Oh, nunca aprenderán a alimentarse por sí mismos sin nuestra ayuda. Ninguna ciencia les dará jamás el pan mientras sigan siendo libres, mientras se nieguen a poner esa libertad a nuestros pies y a decir: «Esclavízanos, pero aliméntanos». Tiene que llegar ese día en que los hombres comprendan que la libertad y el pan diario suficiente para satisfacer a todos son impensables, y nunca podrán tenerse al mismo tiempo, ya que los hombres jamás lograrán hacer una repartición equitativa, y también aprenderán que nunca podrán ser libres, pues son débiles, viciosos, miserables nulidades nacidas malvadas y rebeldes. Les han prometido el pan de la vida, el pan del cielo. Pero te pregunto de nuevo, ¿puede ese pan igualarse al pan cotidiano de la tierra ante los ojos de los débiles y viciosos del siempre ingrato género humano? Y aún suponiendo que miles y decenas de miles te sigan en nombre y por causa de tu pan celestial, ¿qué será de los millones y cientos de millones de seres humanos tan débiles como para despreciar lo terrenal por causa de tu pan celestial? ¿O es que esas decenas de miles de elegidos entre los grandes y los poderosos son tan queridos por ti, mientras que los millones restantes, innumerables como los granos de arena en los mares, que son débiles, pero te aman, tienen que ser viles instrumentos en beneficio de los primeros? No, a nuestros ojos y para nuestro propósito, los débiles y los humildes son los que más queremos. Es cierto que son viciosos y rebeldes, pero los obligaremos a obedecer, y serán ellos quienes más nos admiren. Nos considerarán como dioses, y se sentirán agradecidos con quienes han consentido en dirigir a las masas y soportar su carga de libertad, gobernando sobre ellas. Tan terrible les parecerá al fin esa libertad a los hombres. Entonces les diremos que es en obediencia a tu voluntad y en tu nombre que los gobernamos. Les mentiremos una y otra vez, pues nunca más permitiremos que tú vengas entre nosotros. En este engaño encontraremos nuestro sufrimiento, pues es necesario que mintamos eternamente y que nunca dejemos de hacerlo. Tal es el significado secreto de la primera tentación. Y eso es lo que rechazaste en el desierto, en aras de esa libertad que valorabas por encima de todo. Mientras tanto, la oferta de tu tentador contenía otro gran misterio mundial. Aceptando el pan, habrías satisfecho y respondido a un anhelo universal, un anhelo incesante que vive en el corazón de cada ser humano de forma individual, que acecha en el pecho de la humanidad colectiva. Ese problema tan desconcertante,
¿A quién o a qué debemos adorar? No existe una ansiedad mayor o más dolorosa para un hombre que se ha liberado de todo prejuicio religioso que la de encontrar lo más pronto posible un nuevo objeto o idea que adorar. Pero el hombre busca inclinarse ante aquello que es reconocido como digno de adorarse por la gran mayoría, sino por todos sus semejantes, y cuyos derechos son tan incuestionables que los hombres acuerdan unánimemente a inclinarse ante ello. Porque la principal preocupación de estas miserables criaturas no es encontrar y adorar el ídolo de su propia elección, sino descubrir aquel en el que todos los demás creerán y consentirán en inclinarse ante él en masa. Esa necesidad instintiva de tener un culto en común es el principal sufrimiento de todo hombre, la primera preocupación de la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Es por esa universalidad del culto religioso que los pueblos se destruyeron mutuamente con la espada. Creando dioses para sí mismos, comenzaron a apelar unos a otros. Abandonen a sus deidades, vengan a inclinarse ante las nuestras, o ustedes morirán junto con sus ídolos. Y así lo harán hasta el fin de este mundo. Lo harán incluso entonces, cuando todos esos dioses hayan desaparecido, pues entonces los hombres se postrarán ante una idea y la adorarán. Tú lo sabías. No podías ignorar ese misterioso principio fundamental en la naturaleza humana, y aún así has rechazado el único estandarte absoluto que se te ofrecía, al que todas las naciones permanecerían fieles, y ante el que todos se habrían inclinado, el estandarte del pan terrenal, rechazado en nombre de la libertad y del pan en el reino de Dios. Contempla, pues, lo que has hecho por esa libertad. Te repito que el hombre no tiene mayor ansiedad en la vida sino la de encontrar a alguien a quien hacer llegar ese don de la libertad con el que nace la desdichada criatura. Pero solo se mostrará capaz de acallar y tranquilizar sus conciencias aquel que logre adueñarse de la libertad de los hombres. Con el pan de cada día se te ofreció un poder irresistible. Muéstrale un hombre el pan y te seguirá, pues ¿quién se puede resistir a la atracción del pan? Pero si, al mismo tiempo, otro logra adueñarse de su conciencia, entonces hasta tu pan será olvidado, y el hombre seguirá a quien sedujo su conciencia. Hasta aquí tenías razón, pues el misterio del ser humano no reside únicamente en el deseo de vivir, sino en el problema ¿para qué se debe vivir? Sin una clara percepción de sus razones para vivir, el hombre odiará el seguir respirando y preferirá destruirse a sí mismo a permanecer en la tierra, aunque esté rodeado de pan. Esta es la verdad. Pero, ¿qué ha sucedido? En lugar de apoderarte de la libertad del hombre, la has ampliado aún más. Has olvidado de nuevo que, para el hombre, el descanso e incluso la muerte son preferibles a la libre elección entre el conocimiento del bien y del mal. Nada parece más seductor a sus ojos que la libertad de conciencia, y nada resulta más doloroso. Y he aquí que, en lugar de poner un fundamento firme sobre el cual la conciencia del hombre pueda descansar de una vez por todas, has elegido suscitar en él todo lo que es anormal, misterioso e indefinido, todo lo que está más allá de las fuerzas humanas. Has actuado como si nunca hubieras tenido ningún amor por él, y sin embargo, dices ser quien vino a dar la vida por sus amigos. Has cargado el mal del hombre con angustias hasta ahora desconocidas para él,
sediento de amor humano libremente dado, buscando que el hombre, seducido y encantado por ti, pueda seguir tu camino por su propia voluntad, en lugar de la antigua y sabia ley que lo tenía sometido. Le has dado el derecho de elegir y decidir libremente lo que es bueno y malo para él, guiado solamente por tu imagen en su corazón. Pero nunca has soñado con la probabilidad, es más, con la certeza, de que ese mismo hombre un día rechazará finalmente tu imagen y tu verdad, una vez que se encontrara cargado con un peso tan terrible como la libertad de elección. Que seguramente llegaría un momento en que los hombres exclamarían que la verdad y la luz no pueden estar en ti, pues nadie podría haberlos dejado en una mayor perplejidad y sufrimiento mental que tú, al saturarlos con tantas preocupaciones y problemas insolubles. Así, eres tú mismo quien ha puesto los cimientos para la destrucción de tu propio reino, y nadie más que tú debe ser culpado por ello. Mientras tanto, se te ofrecieron todas las posibilidades de éxito. Hay 3 poderes, 3 fuerzas únicas sobre la tierra, capaces de conquistar a estos débiles y rebeldes hombres, encantando sus conciencias para su propio bien. Y estas fuerzas son milagro, misterio y autoridad. Tú has rechazado las 3, y así fuiste el primero en darles ejemplo. Cuando el terrible e inteligente espíritu te colocó en un pináculo del templo y te dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate al suelo, pues está escrito que Él enviará a sus ángeles y en sus manos te llevarán, no sea que en algún momento te tropieces con una piedra. Te negaste a aceptar la sugerencia y no la seguiste, pues así hubiese quedado patente tu fe en el Padre. Oh, indudablemente actuaste en esto con todo el magnífico orgullo de un Dios. Pero entonces los hombres, esa raza débil y rebelde, ¿son también dioses para entender tu negativa? Por supuesto, sabías muy bien que al dar un solo paso adelante, al hacer el menor movimiento para arrojarte al suelo, habrías tentado al Señor tu Dios. Habrías perdido repentinamente toda la fe en Él, y te habrías estrellado contra la misma tierra que habías venido a salvar, y así habrías permitido que el sabio espíritu que te tentó triunfara y se regocijara. Pero, entonces, ¿cuántos como tú se encuentran en este globo?, te pregunto. ¿Pudiste imaginar por un momento que los hombres tendrían la misma fuerza para resistir tal tentación? Está diseñada la naturaleza humana para rechazar el milagro y confiarle la verdadera solución a las libres elecciones de su corazón en los momentos más terribles de la vida, cuando los problemas más trascendentales, dolorosos y desconcertantes luchan dentro del alma del hombre. Oh, tú sabías muy bien que aquella acción tuya quedaría registrada en los libros por los siglos de los siglos, llegando hasta los confines del globo. Y tu esperanza era que, siguiendo tu ejemplo, el hombre se mantuviera fiel a su Dios, sin necesidad de ningún milagro para mantener viva su fe. Pero tú no sabías, al parecer, que tan pronto como él rechazara el milagro, rechazaría también a Dios, pues el hombre prefiere una señal de Dios y no a él mismo. Y así, como está más allá del poder del hombre permanecer sin milagros, en lugar de vivir sin ellos, creará para sí mismo nuevas maravillas, y se inclinará y adorará los prodigios del adivino, la brujería de la vieja hechicera, aun cuando sea un rebelde, un hereje o un ateo. Tu negativa a bajar de la cruz, cuando la gente,
burlándose y meneando la cabeza, te decía: «Sálvate si eres el Hijo de Dios y creeremos en ti», se debió a la misma determinación. No esclavizar al hombre mediante el milagro, sino obtener la fe en ti, libremente y al margen de cualquier influencia milagrosa. Tienes sed de amor libre y sin influencias, y rechazas la adoración apasionada del esclavo ante una potencia que habría sometido su voluntad para siempre. Aquí también esperabas demasiado de los hombres, pues aunque sean rebeldes, han nacido esclavos y nada más. Mira y opina de ellos una vez más, ahora que han transcurrido 15 siglos desde aquel momento. Observa a quienes trataste de elevar a ti. Observa a quienes trataste de elevar hasta alcanzarte. Te juro que el hombre es más débil y más bajo de lo que jamás imaginaste. ¿Podrá alguna vez hacer lo que tú lograste? Al valorarlo tanto, has actuado como si no hubiera amor por él en tu corazón, pues le has exigido más de lo que podría dar. Tú que lo amas más que a ti mismo. Si lo hubieras estimado menos, le habrías exigido menos, y eso habría sido más parecido al amor, pues su carga se habría hecho más ligera. El hombre es débil y cobarde. ¿Qué importa si ahora se amotina y se rebela en todo el mundo contra nuestra voluntad y poder y se jacta de esa rebelión? No es más que el pequeño orgullo y la vanidad de un chiquillo de escuela. Es el alboroto de los niños pequeños que se amotinan en el aula y expulsan a su maestro. Pero no durará mucho, y cuando el día de su triunfo haya terminado, deberán pagar muy caro por ello. Destruirán los templos y los arrasarán, inundando la tierra de sangre. Pero los insensatos niños tendrán que aprender algún día que, por muy rebeldes y revoltosos que sean por naturaleza, son demasiado débiles para mantener el espíritu de motín durante mucho tiempo. Llenos de lágrimas patéticas, gritarán que aquel que los creó rebeldes los hizo con el solo propósito de burlarse de ellos. Pronunciarán estas palabras con desesperación, y tales expresiones blasfemas no harán sino aumentar su miseria, pues la naturaleza humana no puede soportar la blasfemia, y al final se encarga ella misma de castigarla. Y así, después de todo lo que ha sufrido por la humanidad y su libertad, el destino actual de los hombres puede resumirse en 3 palabras: inquietud, confusión y miseria. Tu gran profeta Juan relata en su visión que, durante la primera resurrección de los siervos elegidos de Dios, el número de personas que llevaban un sello en la frente fue 12,000 por cada tribu. Pero, ¿en verdad eran tantos? Entonces debían ser más que simples hombres. Habían compartido tu cruz durante largos años. Habían sufrido decenas de años de hambre y sed en lóbregas tierras vírgenes y desiertos, alimentándose de langostas y raíces, y de estos hijos del amor libre por ti y de la abnegación en tu nombre, bien puedes sentirte orgulloso. Pero recuerda que estos son unos pocos miles, que son casi dioses, no hombres. ¿Y qué hay de todos los demás? ¿Y por qué los más débiles deben ser considerados culpables por no ser capaces de resistir lo que los más fuertes han soportado? ¿Por qué un alma incapaz de contener tan terribles dones ha de ser castigada por su debilidad? ¿O acaso será verdad que viniste solamente en favor de los elegidos? Si es así, el misterio permanecerá siempre velado para nuestras mentes finitas. Y si es un misterio, entonces hicimos bien en proclamarlo como tal, y en predicarlo, enseñándoles
que no eran esenciales ni su amor libremente dado a ti, ni la libertad de conciencia, sino solamente ese misterio incomprensible al que debían obedecer a ciegas, incluso contra los dictados de su conciencia. Así lo hicimos nosotros. Corregimos y mejoramos tu enseñanza y la basamos en milagro, misterio y autoridad. Y los hombres se regocijaron al verse conducidos una vez más como un rebaño de ganado, y al ver que sus corazones se liberaban por fin de la terrible carga que tú les habías impuesto y que les causaba tanto sufrimiento. Dime, ¿hicimos bien en nuestra acción? ¿No mostramos nuestro gran amor por la humanidad al comprender con tan humilde espíritu su impotencia, al aligerar tan misericordiosamente su gran carga, y al permitir y remitir por su débil naturaleza todo pecado siempre que fuera cometido con nuestra autorización? ¿Por qué entonces has venido de nuevo a molestarnos, interrumpiendo nuestro gran trabajo? ¿Y por qué me miras tan penetrantemente con tus ojos mansos y en tal silencio? Más bien deberías sentirte enojado, porque no necesito tu amor, lo rechazo, y no te amo a ti. ¿Por qué habría de ocultarte la verdad? Sé demasiado bien con quién estoy hablando ahora. Lo que tenía que decir ya lo sabías. Lo leí en tus ojos. ¿Cómo podría ocultarte nuestro secreto? Si acaso quieres oírlo de mis propios labios, escucha. No estamos contigo, sino con Él, y ese es nuestro secreto. Durante siglos te hemos abandonado para seguirle. Sí, 8 siglos. Hace ya 800 años que aceptamos de Él el don rechazado por ti con indignación. Ese último don que te ofreció desde la alta montaña cuando, mostrando todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, te dijo: todo esto te daré, si te postras y me adoras. Le arrebatamos Roma y el glauco del César, y nos declaramos a nosotros mismos los reyes de esta tierra, sus únicos reyes, aunque nuestro plan aún no está totalmente realizado. Pero, ¿quién tiene la culpa de ello? Nuestra obra no está más que en su fase incipiente, pero sin embargo, ha comenzado. Puede que tengamos que esperar mucho tiempo hasta su culminación y que la humanidad tenga que sufrir mucho, pero algún día alcanzaremos la meta y nos convertiremos en los únicos Césares. Y entonces será el momento de pensar en la felicidad universal de los hombres. Podías haber aceptado la espada de César tú mismo. ¿Por qué rechazaste la oferta? Al aceptar del poderoso espíritu su tercera oferta, habrías realizado todas las aspiraciones que el hombre busca para sí mismo en la tierra. El hombre habría encontrado un objeto constante para la adoración, uno al que entregar su conciencia y uno que debería unir a todos en un hormiguero común y armonioso, pues una necesidad innata de unión universal constituye la tercera y última aflicción de la humanidad. La humanidad en su conjunto ha aspirado siempre a unirse universalmente. Muchas fueron las grandes naciones con grandes historias, pero cuanto más grandes eran, más infelices se sentían al sentir con más fuerza la necesidad de una unión universal entre los hombres. Grandes conquistadores como Tamerlán y Gengis Khan pasaron como un ciclón sobre la faz de la tierra en sus esfuerzos por conquistar el universo. Pero incluso ellos, aunque inconscientemente, expresaron la misma aspiración hacia la unión universal y común. Al aceptar el imperio del mundo y la púrpura del César, se fundaría un reino universal y se aseguraría a la humanidad la paz eterna. ¿Y quién puede gobernar a la humanidad mejor que aquellos que se han adueñado de la conciencia del hombre y tienen en su mano
el pan terrenal de cada día? Habiendo aceptado la espada y la púrpura del César, no teníamos, por supuesto, más que negarte a ti, para seguirle en adelante solo a él. Oh, aún nos esperan siglos de desenfreno intelectual y libre pensamiento rebelde, y su conciencia terminará por antropofagia, por haber comenzado a construir su torre babilónica sin nuestra ayuda. Terminarán en antropofagia. Pero es precisamente en ese momento cuando la bestia se arrastrará hasta nosotros en plena sumisión y lamerá las plantas de nuestros pies y los rociará con lágrimas de sangre. Nosotros nos sentaremos sobre la bestia de color escarlata y levantando en alto la copa de oro, llena de abominación e inmundicia, mostrará escrita en ella la palabra misterio. Pero solo entonces los hombres verán el comienzo de un reino de paz y felicidad. Te complaces de tus propios elogios, pero no tienes más que a ellos, mientras que nosotros daremos descanso a todos. Pero eso no es el fin. Muchos de tus elegidos y obreros de tu viña, cansados de esperar tu venida, ya han llevado y llevarán el gran fervor de sus corazones y su fuerza espiritual a otro campo, y terminarán levantando en tu contra tu propia bandera de libertad, de la que te son deudores. En cambio, bajo nuestro gobierno y dominio, todos serán felices, y no se rebelarán ni se destruirán unos a otros, como si lo hicieron mientras estaban bajo la libertad que les diste. Oh, tendremos buen cuidado de demostrarles que solo serán absolutamente libres cuando hayan abjurado de su libertad en nuestro favor y se sometan totalmente a nosotros. ¿Crees que tendremos razón o que seguiremos mintiendo? Se convencerán de nuestra razón, pues verán a qué profundidad de esclavitud degradante y de lucha les ha conducido esa libertad tuya. La independencia, la ciencia, la libertad de pensamiento y de conciencia los conducirán a abismos infranqueables. Los pondrán cara a cara ante tales maravillas y misterios insolubles que algunos de ellos, más rebeldes y feroces que el resto, se destruirán a sí mismos. Otros, rebeldes pero débiles, se destruirán entre sí, mientras que los restantes, débiles, impotentes y miserables, se arrastrarán a nuestros pies y gritarán: «Sí, tenían razón. Oh, padres de Jesús, solo ustedes están en posesión de su misterio, y volvemos rogando que nos salven de nosotros mismos». Al recibir su pan de parte nuestra, verán claramente que antes se lo quitamos. Aquel, el pan hecho por sus propias manos, pero para devolvérselo en partes iguales, y eso sin ningún milagro. Y al cerciorarse de que, aunque no hayamos convertido a las piedras en pan, el pan tampoco se habrá convertido en piedra, se alegrarán de tenerlo de vuelta. Hasta ese día nunca serán felices. ¿Y quién es el que más ayudó a cegarlos? Dime. ¿Quién separó el rebaño y lo dispersó por caminos desconocidos si no fuiste tú? Pero volveremos a reunirnos a las ovejas y las someteremos a nuestra voluntad para siempre. Les mostraremos su propia debilidad y las haremos humildes de nuevo, mientras que contigo no han aprendido más que a enorgullecerse, pues tú has hecho de ellas más de lo que valían. Les daremos esa felicidad tranquila y humilde, que es la única que beneficia a criaturas tan débiles y necias como ellas, y una vez expuesta su debilidad, se volverán tímidas y obedientes, y se reunirán en torno a nosotros, como los polluelos en torno a su gallina,
Se maravillarán y sentirán una supersticiosa admiración, y se sentirán satisfechos de ser dirigidos por hombres tan poderosos y sabios que un puñado de ellos puede someter a un rebaño de 1.000 millones. Poco a poco, los hombres comenzarán a tenernos miedo. Temerán nerviosamente nuestra más mínima cólera. Sus intelectos se debilitarán. Sus ojos se volverán tan propensos a las lágrimas como los de los niños y las mujeres. Pero les enseñaremos una fácil transición de la pena y las lágrimas a la risa, la alegría infantil y la canción alegre. Sí, les haremos trabajar como esclavos. Pero durante sus horas de recreo tendrán una vida inocente como la de los niños, llena de juegos y risas. Incluso les permitiremos pecar, ya que, débiles e indefensos, sentirán más amor hacia nosotros por permitirles entregarse a ello. Les diremos que todo tipo de pecado les será perdonado, siempre que se haga con nuestra autorización, que asumimos todos estos pecados, porque amamos tanto al mundo, que incluso estamos dispuestos a sacrificar nuestras almas para su satisfacción. Y, al ser para ellos, tanto sus chivos expiatorios como sus redentores, nos adorarán aún más por ello. No nos ocultarán nada. Dependerá de nosotros permitirles vivir con sus esposas o concubinas, o prohibírselo, y tener hijos o no, según el grado de obediencia que nos presten. Y nos confesarán con la mayor alegría los secretos más agonizantes de sus almas. Todo lo pondrán a nuestros pies, y lo autorizaremos y perdonaremos todo en tu nombre. Creerán y aceptarán nuestra mediación con arrobamiento, pues les librará de su mayor ansiedad y tortura, la de tener que decidir libremente por sí mismos. Y todos serán felices, todos excepto uno, o 200,000 de sus gobernantes, porque no seremos más que nosotros, los guardianes del gran misterio, los únicos miserables. Habrá miles de millones de infantes felices y 100,000 mártires que han tomado sobre sí la maldición del conocimiento del bien y del mal. Pacíficamente será su fin, y pacíficamente morirán en tu nombre, para encontrar tras los portales de la tumba nada más que la oscuridad de la muerte. Pero mantendremos el secreto inviolado y los engañaremos para su propio bien con la promesa de la vida eterna en tu reino. Porque si realmente hay otro mundo después de la muerte, seguramente no les correspondería a ellos. La gente profetiza de tu venida y triunfo una vez más en la tierra, de tu aparición con un ejército de elegidos, con tus orgullosos y poderosos, pero responderemos que ellos se han salvado a sí mismos, mientras que nosotros habremos salvado al mundo entero. También se nos amenaza con la gran desgracia que le espera a la ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que está sentada sobre la bestia sosteniendo en sus manos el misterio, la palabra escrita en su frente. Y se nos dice que los débiles, los corderos, se rebelarán contra ella y la dejarán desolada y desnuda. Pero entonces me levantaré y te señalaré los miles de millones de infantes felices y libres de todo pecado. Y nosotros, que hemos cargado con sus pecados por su propio bien, nos presentaremos ante ti y diremos: júzganos si puedes y te atreves. Debes saber entonces que no te temo, que yo también he vivido en el lúgubre desierto, donde me alimentaba de langostas y raíces, que yo también he bendecido la libertad con la que tú has bendecido a los hombres, y que yo también me he preparado una vez para unirme a las filas de tus elegidos,
los orgullosos y los poderosos. Pero desperté de mi engaño y me negué desde entonces a servir a la locura. Volví a unirme a la legión de los que corrigieron tus errores. Dejé a los orgullosos y volví con los realmente humildes y para su propia felicidad. Lo que ahora te digo que se cumplirá y que nuestro reino se construirá y que, a más tardar, mañana verás ese rebaño obediente que con un simple movimiento de mi mano se apresurará a añadir carbones ardientes a tu hoguera, en la que te quemaré por haber osado venir a molestarnos en nuestra obra, es completamente cierto. Porque si alguna vez hubo alguien que mereciera, más que cualquier otro, nuestros fuegos inquisitoriales, ese eres tú. Mañana te quemaré. Dixie, he dicho. Iván hizo una pausa. Había entrado en el papel y había hablado con mucha emoción, pero ahora una sonrisa apareció en sus labios. «Pero todo esto es absurdo», exclamó de pronto Alyosha, que hasta entonces había escuchado perplejo y agitado, pero en profundo silencio. «Tu poema es una glorificación de Cristo, no una acusación, como tú tal vez pretendías. ¿Y quién va a creer lo que dice sobre la libertad? ¿Y es así como debemos entenderla? ¿Ese es el concepto de libertad de parte de la Iglesia Ortodoxa? No, pero sí el de Roma, no todo Roma, pues sería injusto, sino de los peores elementos de los católicos romanos, los inquisidores y los jesuitas, los que has expuesto. Y ese inquisidor es un personaje ridículo. ¿Cuáles son esos pecados que están asumiendo? ¿Quiénes son esos guardianes del misterio que tomaron sobre sí una maldición por el bien de la humanidad? ¿Quién los ha conocido? Todos sabemos quiénes son los jesuitas, y nadie tiene una palabra buena que decir en su favor. ¿Cuándo se han comportado como los describes? Nunca, nunca. Tú no te imaginaste nada más que un ejército romano que se prepara para su futuro reino temporal, comandados por un emperador con mitra, el sumo sacerdote romano. Ese es el ideal que imaginas, sin ningún misterio ni sufrimiento elevado. El más prosaico afán de poder, en aras de los placeres mezquinos y terrenales de la vida, el deseo de esclavizar a sus semejantes, algo así como nuestro último sistema de siervos, con ellos mismos a la cabeza como propietarios de tierras. Eso es todo de lo que se les puede acusar. Puede que no crean en Dios, eso también es posible, pero su sufriente inquisidor es simplemente una fantasía. «¡Alto, alto!», interrumpió Iván sonriendo. «No te exaltes tanto. ¿Dices que es una fantasía? Que así sea. Pero, ¿realmente imaginas que todo este movimiento católico de los últimos siglos no es más que un deseo de poder con el mero propósito de los placeres mezquinos? ¿Es esto lo que te enseñó el padre Païssy? No. Todo lo contrario, porque el padre Païssy me dijo una vez algo muy parecido, aunque no precisamente lo mismo», añadió de repente Alyosha sonrojándose. «Una información valiosa, a pesar de tu no precisamente lo mismo. Te pregunto, ¿por qué los inquisidores y los jesuitas de tu imaginación deberían vivir solamente para alcanzar mezquinos placeres materiales? ¿Por qué no se encuentra entre ellos un solo mártir genuino que sufra bajo una idea grande y santa y que ame a la humanidad con todo su corazón? Supongamos que entre todos estos jesuitas, sedientos y hambrientos, que buscan los mezquinos placeres materiales, puede haber uno, solo uno como mi viejo inquisidor, que se había alimentado de raíces en el desierto, que había sufrido las torturas de la condenación mientras intentaba conquistar la carne para llegar a ser libre y perfecto, pero que nunca había dejado de amar a la humanidad y que un día
contempló proféticamente la verdad y la vio con tal claridad que se dio cuenta que el grueso de la humanidad nunca podría ser feliz bajo el viejo sistema, y al comprender esa verdad, volvió al mundo y se unió a la gente inteligente y práctica. ¿Eso es tan imposible? ¿A quién se ha unido? ¿A qué personas inteligentes y prácticas?, exclamó Alyosha, bastante inquietado. ¿Por qué han de ser más inteligentes que los demás hombres? ¿Y qué secretos y misterios pueden tener? No tienen ninguno. El ateísmo y la infidelidad es todo el secreto que tienen. Su inquisidor no cree en Dios, y ese es todo el misterio que hay en él. Puede ser así, respondió Iván. Has adivinado correctamente. Y es así, y es todo su secreto. Pero, ¿no es este el más agudo de los sufrimientos para un hombre como él, que mató toda su joven vida en el ascetismo en el desierto y sin embargo no pudo curarse de su amor hacia sus semejantes? Hacia el final de su vida se convence de que solo siguiendo los consejos del gran y terrible espíritu puede hacerse tolerable el destino de esos millones de débiles rebeldes, de esas muestras de humanidad a medias creadas en la burla. Y una vez convencido de ello, ve con la misma claridad que, para lograr ese objeto, hay que seguir ciegamente la guía del espíritu sabio, el espíritu temible de la muerte y la destrucción, y por lo tanto, aceptar un sistema de mentiras y engaños, y conducir a la humanidad, conscientemente esta vez, hacia la muerte y la destrucción. Y además, estar engañándolos todo el tiempo, para evitar que se den cuenta a dónde los están conduciendo, y así obligar a los miserables ciegos a sentirse felices, al menos mientras estén aquí en la tierra. Y fíjate en esto, un engaño al por mayor en nombre de aquel en cuyo ideal el anciano había creído tan apasionadamente, tan fervientemente durante casi toda su vida. ¿No es esto sinónimo de sufrimiento? ¿Y si una excepción tan solidaria se encontrara en medio y a la cabeza de ese ejército que tiene sed de poder, pero por los mezquinos placeres de la vida, crees que un solo hombre así no bastaría para provocar una tragedia? Además, un solo hombre como mi inquisidor, al ser el líder principal, resultaría suficiente para descubrir la verdadera idea rectora del sistema romano, con todos sus ejércitos de jesuitas, la mayor y más importante convicción de que el tipo solitario descrito en mi poema no ha desaparecido nunca de entre los principales líderes de ese movimiento. ¿Quién sabe si ese terrible anciano que amaba a la humanidad tan obstinadamente y de una manera tan original vive todavía en nuestros días y que cuya existencia no se debe a la mera casualidad, sino a una asociación bien definida, nacida del mutuo consentimiento, a una liga secreta, organizada varios siglos atrás, con el fin de guardar el misterio de los ojos indiscretos del pueblo miserable y débil, para que alcance así la felicidad? Y así es, no puede ser de otra manera. Sospecho que incluso los masones tienen algo de ese misterio subyacente en la base de su organización, y que precisamente por eso el clero católico romano los odia tanto, temiendo encontrar en ellos rivales, competencia, el desmembramiento de la unidad de la idea, ya que su realización necesita de un solo rebaño y un solo pastor. Sin embargo, al defender mi idea, parezco un autor cuya producción no soporta la crítica. Ya está bien. Tal vez tú mismo seas masón, exclamó Alyosha. ¿No crees en Dios?, exclamó con profunda tristeza en su voz. Parecía que su hermano lo miraba con burla. ¿Cómo piensas terminar tu poema?, preguntó inesperadamente, bajando los ojos. ¿O se acaba aquí? Mi intención es terminar con la siguiente escena, replicó Iván.
Después de haber desahogado su corazón, el inquisidor espera un tiempo para escuchar la respuesta de su prisionero. Su silencio le pesa. Ha visto que su cautivo le ha estado escuchando atentamente todo el tiempo, con los ojos fijos de forma penetrante y suave en el rostro de su carcelero, y, evidentemente, empeñado en no responderle. El anciano anhela oír su voz, oír su respuesta. Preferiría unas palabras de amargura y desprecio en lugar de su silencio. De repente, él se levanta, acercándose lenta y calladamente al inquisidor. Se inclina hacia él y besa suavemente los labios sin sangre de su hijo nonagenario. Esa es toda la respuesta. El gran inquisidor se estremece. Hay un movimiento convulsivo en la comisura de la boca. Se dirige a la puerta, la abre y dirigiéndose a él, le dice: «Vete y no vuelvas más. No vuelvas más. Nunca, nunca». Y lo deja salir a la oscura noche. El prisionero desaparece. ¿Y el viejo? El beso le quema el corazón, pero el viejo se mantiene firme en sus propias ideas e incredulidad. «Y tú también», exclamó desesperado Alyosha. «¡Qué tontería, Alyosha!», repuso Iván. «Esto no es más que un poema sin pies ni cabeza, la creación de un estudiante necio que no ha escrito nada. ¿Crees que me uniré a los jesuitas? No me importa nada de eso, ya te lo he dicho antes. Cuando cumpla 30 años, destruiré mi copa. Y los dulces brotes, las tumbas de nuestros ancestros, el cielo azul, la mujer que uno ama, ¿cómo vivirá sin amor por ellos?», preguntó Alyosha con mucho pesar. «¿Es posible vivir con un infierno en el corazón y en la mente? En el momento en que tus fuerzas estén al límite, volverás con ellos o te suicidarás. Dentro de mí hay una fuerza que lucha contra todo», dijo Iván con una sonrisa gélida. «¿Cuál fuerza?». «La de los Karamazov, la fuerza que nuestra familia toma de su propia vileza, y que implica sumergirse en la degeneración, en corromper nuestra alma, ¿verdad? Tal vez me escape de todo eso hasta los 30 años y luego...». «¿Cómo lo harás? Con tus ideas no lo lograrás». «Podré, si actúo como un Karamazov». «Todo es ilícito, ¿no es cierto?». Iván frunció el ceño y su semblante palideció extrañamente. «Ya me doy cuenta que ayer tomaste sobre la marcha aquella expresión que nuestro hermano Dmitri repitió con tanta ingenuidad. En efecto, no me retracto. Todo es lícito. Además, Dmitri lo ha comprobado». Alyosha lo miró silenciosamente. «Falta poco para que me vaya», prosiguió Iván. «Creía que en este mundo solo te tenía a ti. Pero me doy cuenta, mi atesorado hermano, que ni en tu corazón hay lugar para mí. Si no reniego del pensamiento todo es lícito, tú renegarás de mí. ¿O me equivoco?». Alyosha se acercó a Iván y le dio un beso en los labios. «Eso es plagio», profirió Iván. «Lo copiaste de mi poema. No obstante, te debo dar las gracias. Ya llegó el momento de separarnos, Alyosha». Soy D'Angelo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El Gran Inquisidor, de Fyodor Dostoyevsky. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Hernán León. Copyright de la producción 2023, Audible Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Audiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.